señor, estuve hablando una vez con Natalia Springer, que es una psicóloga encargada en esta cuestión de la justicia transicional, y ella me dijo que Colombia es un país pluriconflictivo, que vivía, digamos, un conflicto distinto en cada zona. Digamos, el conflicto del Catatumbo es distinto, digamos, el que vive Cúcuta con la frontera, como también es distinto el conflicto que se está manejando tal vez en Cauca y eso. ¿Está de acuerdo con esta perspectiva y cree que, y si está de acuerdo desde esta multiplicidad de conflictos, cómo es posible construir una, digamos, una justicia transicional? Muy bien, Sergio. Bueno, eso fue un debate que se inició desde que sale el famoso libro de Colombia, Violencia y Democracia, que es un debate que gira en torno a dos posiciones, tanto analíticas como teóricas. Un grupo, que es el grupo de Violencia, Colombia y Democracia, sostiene que acá hay multiplicidad de violencias con lógicas diferentes y se necesitan agendas diferentes para enfrentar la violencia política, la violencia narcotráfica, la violencia económica. Y hay otro grupo que tiene un poco la Universidad de Antioquia, que sostiene una tesis diferente que la comparto mucho más yo. La tesis es que si bien hay muchas violencias, hay una violencia que de todas formas articula todas las violencias, que es la violencia política. El problema no es cuantitativo, si hay tantos muertos o tantos secuestros o tanto tal, sino el problema es cómo se enfrenta el problema de la violencia. En la primera propuesta habría agendas para cada una de las violencias. En la segunda propuesta, si no se enfrenta y asume el conflicto social y político, no se aborda y se enfrenta el problema central. Por lo tanto, digamos, ¿qué compartiría de la tesis? Es que sí, lo contextual influye. Lo contextual pues da ciertos rasgos culturales, geográficos y demás, pero creo que el problema central, como lo propone un poco la Universidad de Antioquia, es si no hay una solución del conflicto político, no habrá ninguna solución a la violencia y a la guerra. Digamos, ¿cómo atañe este gran monstruo de la política a la producción en la que se encuentra en Santander? Porque créanme que pues, si partimos de la otra, sí se encuentran con esos conflictos. No hablemos solo de la violencia, digo yo de manera personal. La distribución acá, digamos, de los programas culturales son pésimos. Muy bien se sabe que la cultura es necesaria para fundamentar una sociedad, y aquí en Cúcuta, digamos, es un oasis. O sea, no, un oasis no, un desierto. Se encuentran pequeños oasis y hay gente incluso dentro del país que encuentra esa ciudad muy atractiva culturalmente, pero no existe apoyo. Y créanme que ese es, digamos, uno de los múltiples problemas que tiene esta ciudad, este departamento, digamos, en su estructura violenta. Entonces, dígame, ¿qué propone para presentar? Sí, si continuamos un poco con la tesis anterior, si la violencia política es la que más desinstitucionaliza, perpetúa, lógicamente es porque tiene múltiples causas. Quiere decir que la violencia política es causada por factores económicos, por factores sociales, por factores culturales, por factores democráticos, políticos, etc. Ninguna violencia tan perenne es unicausal, sino tiene que ser multicausal. Entonces, cuando uno explica la violencia política, tiene que ir a las múltiples causas de esa violencia. Hay factores que uno diría no influyen en la dimensión política del conflicto, pero lógicamente influyen. Y es, por ejemplo, el tema de no atender lo cultural. Es, por ejemplo, el tema de no atender la niñez. En ese sentido, son factores que acentúan y exacerban la violencia política al converger la multiplicidad de las causas. Entonces, para esta explicación es lógico que lo cultural, si es no tenido en cuenta, si en el imaginario colectivo no se le da prioridad, si no hay voluntad política para abordar, si no se le da la prioridad de la política pública a la cultura, pues vamos por un pésimo camino. Usted propone una visión de construir nación desde la educación, pero digamos, suena muy hermoso, pero ello requiere un proceso, empezando porque la educación en Colombia viene de y me gusta también la locución del jesuita, porque los jesuitas con ese punto de la educación,
pero la educación, digamos, sigue con esos parámetros. Digo, tal vez están llevando a cabo nuevas prácticas, pero siempre las falencias me van a encontrar presentes. Entonces, dígame cuál sería como el proceso que quería tomar Colombia en torno a la educación para que esta educación construya una nación. Sí, en la relación entre educación y sociedad, universidad y sociedad, una de las temáticas centrales es la construcción de nación. Pero lógicamente la nación que se está planteando no puede ser la que está predominando ni constitucionalmente ni en el imaginario, que es una nación blanca, una nación centralista, una nación presidencialista y una nación que no tiene en cuenta otras nacionalidades. Bueno, en el caso boliviano, la apuesta que ellos han hecho es una apuesta bastante heterodoxa y es un Estado multinacional, porque le dan a la dimensión indígena y a la dimensión étnica la connotación de otras nacionalidades. Eso desde una mirada un poco europea y ortodoxa no cabría en ningún momento, porque la nación es homogénea, la nación es única, la nación es el territorio, la soberanía tal. Entonces yo diría que en Colombia, como en toda América Latina, hay una discusión sobre el tipo de nación que debe construir la educación. Y creo que estaríamos mucho más en la vía de lo que está pasando en Bolivia, de lo que está pasando en Ecuador. Es construir proyecto de nación, es construir proyecto de diversas naciones, de diversas nacionalidades. Las universidades nacionales en América Latina y en Colombia surgieron un poco por esa idea, y es otorgarle a la universidad la idea de la construcción de nación, pero ese tipo de proyecto ya no es vigente.